Bienvenidos a nuestra emisión de nuestro programa Ruteando por la Vía TV del Consorcio Vial Helios. Como tema principal, la hidrogeología de la zona de influencia de la construcción del túnel 8. Bienvenidos. Tenemos como invitada a la ingeniera Mónica García, quien nos hará una breve explicación de la resolución 0721 aprobada por la ANLA. El tema principal de hoy es el componente hidrogeológico del proyecto, porque como es bien sabido de todos, el consorcio actualmente está ejecutando el tramo 1 de la Ruta del Sol y dentro de este está adelantando la construcción de un túnel bidireccional de 2 kilómetros de longitud. Por lo tanto, es importante para nosotros explicar a la comunidad en general las obligaciones del consorcio desde el punto de vista ambiental y cómo ha implementado las acciones para su cumplimiento. Para entrar en materia, vamos a hablar inicialmente de la resolución 721 de 2016, por medio de la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó la licencia ambiental del proyecto específicamente para el tramo 1. En esta resolución, ANLA definió las actividades a seguir por el consorcio con el fin de actualizar el modelo hidrogeológico del proyecto y de definir la red de monitoreo que sirve de apoyo para esa red. También esa resolución estableció las obligaciones del consorcio cuando se presentara eventualmente una afectación del recurso hídrico de la zona. Según lo establecido por la ANLA, se dio la actualización del primer modelo hidrogeológico y la ampliación de la red de monitoreo. En lo referente a la obligación establecida en la licencia de actualizar el modelo hidrogeológico, vamos a hablar de cómo se hace y en qué consiste esto. Básicamente consiste primero en definir la red de monitoreo en la que se hace un seguimiento a las fuentes hídricas superficiales y subterráneas con el fin de establecer cómo se comporta el agua dentro del macizo rocoso. Inicialmente entonces se tiene una red de monitoreo superficial definida por pluviómetros, piezómetros, manantiales y las quebradas superficiales. Con base en la red de monitoreo de piezómetros y manantiales principalmente se alimenta un programa con base en el cual se establece el comportamiento del agua al interior del macizo rocoso. Aquí se muestra en un plano la geología del proyecto, que es el dato de entrada fundamental, porque con este se determina la geología, la litología del macizo rocoso, es decir, cuáles son las rocas que lo componen, cuáles son sus características y cómo podría el agua correr a través de este. Aquí se muestra el túnel 8 del proyecto, específicamente desde el portal salida hasta el portal entrada, y toda la red de monitoreo que lo compone con sus manantiales y otros puntos de control. Aquí también se muestra la geología, las formaciones geológicas principales, la formación seca y la formación San Juan de Río Seco. Actualmente el proyecto avanza en cerca del 60% de la excavación y cuando se efectuó el modelo hidrogeológico se hizo antes de comenzar la excavación. ¿Con qué? Con base o con el fin fundamental de establecer una línea inicial o línea base de la hidrogeología del proyecto. Entonces, una vez se establece la geología, una vez se establece la red de monitoreo y se empiezan a tomar los datos de esta red, se define ese modelo y el comportamiento del agua. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer cuál es el caudal de infiltración que se puede dar al interior del túnel. Entonces, el consorcio en el año 2016 comenzó con la actualización de la red de monitoreo y con las lecturas de esa red. Con base en ello, presentó al ANLA una actualización de la red en diciembre de 2016
y se establecieron los caudales de infiltración con base en los cuales se determina las actividades a realizar al interior del túnel. La red de monitoreo inicial que se estableció tiene 42 puntos. Cuenta con 5 quebradas, 28 manantiales, 6 piezómetros y 3 pluviómetros. Sin embargo, con el desarrollo del proyecto se ha visto la necesidad de incluir nuevos puntos que han sido identificados y hoy tenemos 79 puntos monitoreados y específicamente 64 manantiales en seguimiento por parte del consorcio. Aquí se observa el resultado de la red de monitoreo y también se ilustra el área de influencia del proyecto. Es importante resaltar que uno de los productos del modelo hidrogeológico es establecer los conos de abatimiento del túnel. ¿Esto qué es? En la medida que se va excavando el túnel, el agua va intentando drenarse por los tubos del túnel, pero el área hasta donde puede llegar ese efecto va variando dependiendo de diferentes factores, como son qué tanta cobertura hay, o sea, qué distancia hay entre la parte más alta del túnel o clave y la superficie de la montaña y el tipo de litología que se presenta. Entonces, mientras más cobertura tenga, más espesor sobre el túnel haya, el cono de abatimiento es mayor. Aquí se muestran los conos de abatimiento del túnel y se ve que en la parte más alta es donde se encuentra el nivel de abatimiento mayor. Con base en esto también se establece los posibles efectos que se pueden dar en la zona y hasta dónde podría darse esos efectos que estén relacionados directamente con el túnel. Ingeniera, ¿qué acciones se han ejecutado desde el inicio de la construcción del túnel 8? Específicamente para el manejo de las aguas subterráneas del túnel 8 se ha realizado el monitoreo de las aguas de infiltración al interior del túnel en la medida que se va excavando. Con base en los límites establecidos en el modelo hidrogeológico y que también están plasmados en la resolución 721 y posteriores, se define en qué momento se debe disparar o iniciar las actividades de preinyección. ¿Eso qué representa o qué significa? Que el consorcio está adelantando la impermeabilización del macizo rocoso para reducir la infiltración del agua al interior del túnel y de esa misma forma evitar que el nivel freático o el nivel de agua dentro de la montaña o el macizo rocoso baje mucho. Entonces, con base en las medidas de infiltración, se establece en qué momento se hace una preinyección. Aquí se muestra esquemáticamente en qué consiste la preinyección del túnel. Consiste en realizar unos barrenos de diferentes longitudes con el fin de inyectar cemento o microcemento y generar una cortina que evite que ingrese el agua al túnel. Esta es una puntual que se realizó en la calzada izquierda del proyecto y en la que se inyectaron 22.000 kilogramos de cemento estructural para el control del agua al túnel. También de forma posterior se realizan las posinyecciones. Con su nombre lo dice, son después la actividad de excavación. Las preinyecciones se hacen antes del avance. Este modelo lo que muestra es cómo se identificaron sitios en los que habían grandes aportes y se inyectaron resinas bicomponentes con el fin de controlar más rápidamente el agua. Y las resinas actúan casi que de inmediato. Entonces, por medio de estos elementos se logra controlar los flujos puntuales de forma rápida, casi que de inmediato. Hasta el momento se han realizado preinyecciones con microcemento y con cemento estructural de alrededor de 1.600 toneladas, 700 en calzada izquierda y 800 en calzada derecha. En calzada izquierda se han realizado las actividades de posinyección y se han inyectado más de 15 toneladas de resinas y microcementos. Y para finalizar, hablaremos del trabajo en conjunto que realiza el área ambiental y el área social para atender a nuestros usuarios. Ahora bien, desde el punto de vista social, la resolución 721 también establece una obligación para el proyecto específica y es garantizar la aplicación de medidas temporales o permanentes para abastecimiento del agua a las personas que hacen uso de los manantiales de acuerdo precisamente con el tipo de consumo y el tipo de uso que se dé.
Inicialmente, desde el año 2017, desde septiembre de 2017 específicamente, se comenzó con las medidas temporales para abastecimiento de agua a la comunidad. Se comenzó instalando tanques de almacenamiento cerca a los manantiales que están en la parte más alta del proyecto y que habían visto una reducción importante de su caudal. Entonces allí se instalaron tanques para poder hacer un abastecimiento y a las demás familias que tenían este uso por medio de mangueras. En cada una de las viviendas se han instalado también tanques de menor capacidad a los iniciales, con el fin de que cada uno cuente con un almacenamiento que permita contar con el recurso de forma permanente. Con relación al cumplimiento de la obligación ambiental de abastecer de forma temporal o permanente a las personas que hacen uso de los manantiales, el consorcio, como les estaba comentando, comenzó con una red de abastecimiento a implementarla desde enero de este año. Sin embargo, las medidas como tal se han tomado desde septiembre de 2017, suministrando el agua por medio de carrotanques y botellones, mientras se instalaba la red de abastecimiento con la que hoy contamos. Esta red se muestra aquí de forma muy ilustrativa. Aquí se puede ver el túnel 8 y cómo desde la zona del portal salida del túnel se toma el agua, se trata y se bombea hacia la zona más alta donde se encuentra el manantial 65. De allí salen 8 mangueras que abastecen a 8 usuarios, a 10 usuarios, y esta red tiene actualmente una longitud de 5.6 kilómetros. Esta red requiere un mantenimiento permanente y para ello contamos con una cuadrilla especial que se denomina la cuadrilla del agua. Ellos trabajan los 7 días de la semana con el fin de garantizar que esta red funcione de manera adecuada. El trabajo de ellos consiste en verificar a diario que cada uno de los usuarios cuente con el suministro de agua, que las redes se encuentren trabajando de forma óptima y que si se requiere alguna reparación la efectúen de forma inmediata. Esta cuadrilla es manejada por el área ambiental del proyecto, pero se trabaja de forma mancomunada con el grupo social, porque a través del grupo social se canalizan todas las inquietudes, las quejas de los usuarios y por medio de la cuadrilla se atiende a cada uno de estos para que siempre cuenten con el recurso hídrico en sus hogares. Esta cuadrilla tiene un ingeniero ambiental que la dirige y un grupo de personas conformadas por ayudantes y obreros y un fontanero que nos colabora también en este tema. La idea es que esta es una medida permanente que después se determinará hasta qué punto debe continuar o si debe ser reemplazada por el abastecimiento por medio de un pozo profundo. Esta es la medida que he venido estudiando el consorcio por más de año y medio con el fin de dar una alternativa de captación de agua a la comunidad. No obstante, es importante considerar que la impermeabilización del macizo rocoso se ha realizado de forma exitosa, lo cual se ha monitoreado por medio de los piezómetros que miden el agua al interior del macizo rocoso y esperamos que de alguna forma se llegue a dar una recuperación de los acuíferos al interior del mismo. Entonces, la medida permanente que se ha analizado es el pozo, pero pues depende del comportamiento de todo el macizo como tal, con base en las medidas de impermeabilización. Hemos llegado al final de nuestro programa, nos esperamos en nuestra próxima emisión.